Bienvenidos al Club de Lectura de Nido de Libros. En este mes estamos leyendo a Rachel Cusk con su más reciente novela, Segunda Casa. Y nuestro invitado de hoy es Winston Manrique, del que ya les contaré un poco. Para los que nos ven por primera vez, nuestro club pretende recorrer el mundo escogiendo autores y novelas de diferentes países cada mes con el fin de ampliar nuestro paladar literario y de ir descubriendo las múltiples voces que conforman la literatura contemporánea. ¿Quién es Winston? Y bienvenido, Winston, a este espacio, a este modesto espacio que es el Club de Lectura de Nido de Libros, en el que no somos expertos, simplemente deseosos lectores. Gracias, Alexandra, por esta invitación y me resulta muy grato estar en este club de lectura y con los compatriotas. Bueno, les cuento que Winston es colombiano, radicado en España desde hace muchos años. Él es periodista especializado en cultura y desde hace más de 20 años comenzó su carrera periodística en Colombia, en Colprensa, en El Tiempo, en El Espectador y realizando informes especiales. Luego, como colaborador del País, donde además se desempeñó 19 años como redactor y responsable del suplemento cultural de Babelia. Le recomiendo enormemente que lo consulten, es un referente muy importante para nosotros los hispanohablantes en términos de lo que es crítica literaria desde los medios de comunicación. Y fue coeditor online de la sección de cultura y coordinador del blog cultural Papeles Perdidos. Además de eso, hoy en día es el fundador y director de W Magazine, una revista literaria digital global, que les recomiendo también muchísimo la visiten, pues porque para los lectores y digamos en particular para nosotros los libreros que queremos estar al tanto de los contenidos, de todos los libros, del mare magnum de libros que nos llega a las librerías, la mejor manera de estar al día y de tener una opinión pensada, profunda de los libros es el periodismo cultural. Así que para nosotros los libreros y en general para todos los lectores, tener herramientas como, como son los periodistas culturales y sus reseñas, y en este caso W Magazine, es muy valioso. También los invito a que lo consulten porque tiene gran cantidad de entrevistas con un sinfín de voces que son los que marcan la parada hoy en día en la literatura. Así que bueno, muchísimas gracias, Winston, y quiero comenzar un poquito al revés hoy, porque creo que de alguna manera tu perfil es muy interesante respecto a los otros invitados que hemos tenido en los clubes anteriores. En alguna oportunidad aquí en el club y en diferentes espacios que hemos tenido desde la librería, hemos hablado de cómo existen en el medio lectores que se convierten, lectores especializados que se convierten en filtros para los demás lectores. Eso puede tener grandes ventajas, pero también grandes desventajas, porque el periodismo cultural y las reseñas que hacen los lectores especializados determinan la circulación de un libro. Es decir, ese manuscrito que pasa a manos de primeros lectores y que luego los editoriales lo pasan a otros lectores especializados para que lo reseñen, es sumamente significativo y determinante en la aceptación, en la recepción lectora, condiciona la recepción lectora de los lectores y también, por supuesto, la circulación. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poco de ese ejercicio, de cómo es eso de ser un periodista cultural, de los retos que existen a la hora de acceder a un libro, reseñarlo. Hoy en día vemos muy pocas malas reseñas, malas no de calidad, sino en contra de los libros. Es decir, sí, hace poco, no sé si los demás integrantes que están aquí hoy lo vieron, se celebraban, creo que los 100 años del New York Times, del Book Review, hicieron una especie de recorrido de las reseñas que a lo largo de esos 100 años habían realizado, y si comparábamos las de hoy con las de los inicios del Book Review, eran inclementes, realmente, para bien o para mal, a veces con errores, digamos, de tino del reseñador, pero al fin y al cabo eran tal vez más aguerridas, ¿no? Más fuertes, más contundentes. Hoy en día vemos que el periodismo no, que las críticas
a los libros tienden a ser más Benévolas. mansas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esa experiencia tuya. Sí, gracias. Mira, voy a empezar por este último apunte que es muy interesante sobre cómo ha cambiado la aproximación de los medios de comunicación especializados en literatura respecto a lo que están recomendando o de lo que están hablando. Hace, yo creo que 10 años, en 2012 o 2011, hice una portada en Babelia precisamente que era una evaluación, un panorama del estado de la crítica literaria en el mundo. Fue una portada de Babelia. Y allí, digo porque es una cuestión mundial, porque la entrevista central fue con Harold Bloom, que entonces era y sigue el pope, digamos, de la crítica literaria anglosajona, por lo menos del mundo occidental por lo menos, pero también hablé con Bernard Pivot en Francia, con Raj Ranicki en Alemania, en fin, con los grandes popes de la crítica literaria del mundo occidental intervinieron en ese reportaje, además de gente de Clarín de Buenos Aires, en fin, de México, en fin, de muchos medios, ¿no? Para analizar eso, porque lo que a mí me parecía, que ya llevaba yo ya entonces 12, 13 años en Babelia, es que estaba la crítica literaria pasando por un momento muy complicado, muy sombrío en el sentido de que ya no se hacía crítica literaria, sino que se hacían reseñas literarias. Las reseñas son buenas, por supuesto, hay que hacer una reseña, pero hay diferencia entre una crítica y una reseña, ¿no es cierto? Entonces, la reseña tiende a ser más benévola, más suave, y si es una crítica como tal, es cuando se tiene que darle argumentos al lector de por qué esto que estoy diciendo es bueno, malo, regular o lo que sea. Darle los elementos suficientes al lector para lo que tú comentabas en un momento, tenga esas herramientas y valore y aprendamos todos de una persona que sabes, llámese Harold Bloom o Margarita Pérez, por qué este libro en este caso tiene estas características que en ese momento el crítico considera que son buenas o no tan buenas. Eso se ha perdido mucho, muchísimo. Esas críticas que tú mencionabas de New York Review y de otros, seguramente New Yorker también que hace sus reseñas hace mucho tiempo, e incluso la propia prensa colombiana cuando esas reseñas en los años 20, 30, en fin, años 60, eran críticas muy rigurosas, porque eran de personas que realmente sabían de lo que hablaban. Personas muy cultas, muy leídas en el sentido de que leían a ese autor, sabían y tenían un contexto de la obra de ese autor, más allá del argumento o la sinopsis, que es en lo que se suelen centrar hoy en día las críticas literarias, y es contarme de qué va la novela, o el cuento, o el ensayo. No, para eso no hay que ser muy listo de contar de qué va un libro, ¿no es cierto? Hay que tener otras herramientas. Entonces, esas otras personas que es otra generación, ya quedan muy pocos, digamos, de esa escuela. Y la crítica literaria para mí ha entrado en crisis. Pues fíjate que ese suplemento, esa portada de Babelia la hice yo en el año 2011 o 2012. Ya entonces yo consideraba que había una crisis, la crítica literaria estaba en crisis, insisto. Yo creo que eso ha permanecido, se ha ahondado esa crisis. Los motivos, pues bueno, eso ya tendría otro, yo tengo mis propias teorías de cuáles son esas cuestiones. Y uno de los aspectos en lo que se nota es lo que tú comentas, Alexandra, precisamente, yo creo. Y es que, ¿por qué las críticas son muy positivas respecto a un autor o su libro? Porque yo creo que el crítico no tiene las herramientas suficientes, si no conoce lo suficiente a ese autor. Segundo, no tiene las herramientas suficientes de esa obra que está haciendo, sobre la que está haciendo la crítica, para ponerla en el contexto mundial. Una obra literaria o una obra de arte, eso sí, toda obra de arte, no es una isla, no está aquí, no, dialoga con su pasado. Toda obra artística dialoga con su pasado y se está proyectando, es decir, hay un diálogo, hay un eco que lanza hacia el futuro, consciente o no consciente.
Si ahora resulta, por ejemplo, una cosa muy básica, muy simple, si a alguien se le ocurre ahora escribir un 100 años de soledad o algo de realismo mágico, pues podrá estar escrito maravillosamente, pero es que eso ya se hizo, ¿cierto? Yo no digo que no esté bien escrito este libro de Margarita Pérez. Siempre pongo Margarita Pérez, si hay alguna Margarita Pérez aquí me disculpan, pero como eso ya se hizo. Lo que buscan los artistas es, no quiero decir con esto que haya una línea continua en el arte, porque yo creo que no la hay. Porque si fuera una línea continua de evolución, significa que un poeta de hoy o un escritor de hoy es mejor que Shakespeare. Y no es así. Simplemente es una cuestión en que están en diálogos y está como en un solo plano, ¿verdad? Lo que yo considero, y en general, todas las artes. Dicho eso, claro, alguien que se le ocurra ahora a hablar del realismo mágico, el grunge o lo que queramos, tiene que aportar. Yo no digo que no escriba sobre eso, pero tiene que dar un paso más allá, ¿cierto? Buscar una metamorfosis, no una evolución, porque significaría que si evoluciona mejora. No, hay una metamorfosis X. Y eso ya no se ve. Entonces ese crítico que se acerca a esa obra, si no conoce la literatura, si no conoce la historia de la literatura o esos géneros, pues le puede meter gato por liebre y pensar que es que esta persona está descubriendo que el agua moja, cuando ya otros lo descubrieron hace muchos años. Entonces, es parte ese es uno de los aspectos, yo creo que uno de los principales, porque la crítica literaria está en crisis. Y cada día en los suplementos literarios encontramos 3 libros del año. Dicho así, o el libro, la novela más de lo no sé qué. Este es una mezcla de Puccini con Marguerite Duras, o sea, todos son unos adjetivos y superlativos y no puede ser. Es decir, cada semana hay 3 libros del año. O con que hubiera uno. No puede haber al final del año 52 libros del año porque tiene 52 semanas. No. Yo les decía a los críticos, esto es una infidencia, pero una infidencia y no tan infidencia. Cuando coordinaba los libros en Babelia, tenía que hablar con repartía el juego, repartía las cartas, digamos. Le enviaba los libros a este crítico, ya sabía yo quién podía hacer mejor este libro o este otro, los especialistas en cada una de sus áreas. Y yo tenía básicamente dos coordenadas, por no decir reglas, 2 coordenadas que se las transmitía a ellos y la he aplicado siempre en el periódico y la aplico ahora con mi revista y es, una, yo nunca asignaba nunca daba un libro en español, escrito en español, a un crítico que además fuera escritor. ¿Vale? Yo creo en la honestidad de todas las personas. Pero si yo tenía un crítico que, imaginémonos, X crítico, también fuera escritor, yo no le pasaba a él un libro de otro colega suyo. Okay. Aunque fuera de Paraguay y el crítico mío fuera de España, no la pasaba. Se lo daba a un crítico que no fuera escritor, para evitar suspicacias. No quiero potenciar el colegaje, digamos, para nada, no me interesaba. Bien, coordenada número 1. La segunda era que les sugería, siempre cuando vemos algo, cuando apreciamos el arte en cualquier expresión artística, nos impacta en cualquier grado, del 1 al 10, lo que queramos. Cuando ese impacto, por las circunstancias que sean, es muy alto, porque nos ha cogido en un momento, por lo que sea, y nos parece que esta novela o este poemario es maravilloso, es lo último de tal, les decía bien, que esa sensación haya sido así, me parece bien. Ahora, cuando se pongan a escribir y todavía están con esa euforia, piensen y siempre tengan en mente cuál es el libro que está por encima del 10. Imaginémonos que para ese crítico el 10 es Guerra y Paz. Si Guerra y Paz es 10, esta novela que acabo de llegar es de 10 también. Entonces, hay que bajar el suflé. Es decir, tenemos que tener muy claro
quiénes están en el Olimpo. Y a partir de ahí, gradas. Claro, una cosa es el entusiasmo y otra cosa es para tratar. Esas eran las dos sugerencias esta última sugerencia, la otra sí era como yo repartí el juego, ¿no? Entonces, ahora todo es un chau chau. Todo es un chau chau y hay mucho colegaje y no sé qué, y entonces quizá yo no hablo muy mal de fulanito, como menganito, ¿cómo le voy a decir? Aunque no conozca a este escritor de Panamá, pero es un colega, y entonces, ¿qué pesar? No, los pesares no entran en las valoraciones artísticas. Un creador tiene un valor en sí mismo y es muy valiente en publicar o pintar o filmar algo, por supuesto. Eso es loable, pero si va a entrar en la rueda de evaluarlo un especialista, nos tenemos que olvidar de todo lo demás. Y ya me callo. No, para nada. Si estoy aquí escuchándote, me surgieron mil cosas a la cabeza sobre las que quisiera de pronto pedirte que ahondáramos. Sé que nos estamos saliendo de la tradicional estructura de nuestro club, pero creo que todo lo que estás mencionando es supremamente importante para este ejercicio que como lectores hacemos. Me quedan varias inquietudes. Número uno, ¿será que los estándares de la crítica han decantado en reseña? Uno, porque los lectores también, como colectivo, los lectores somos menos exigentes. No, te decía que me quedan varias inquietudes de todo lo que has mencionado. Sí. Una de ellas es si quizás en gran medida la crítica literaria se ha, digamos, reducido a hacer reseñas, porque a su vez los lectores como colectivo, no, digamos a excepciones de algunos casos, en general la masa de lectores se ha convertido en menos exigente y menos profunda. Eso me queda como inquietud. Otra cosa que he mencionado múltiples veces aquí en los diferentes clubes, yo rayo todos mis libros, los subrayo, los doblo, los anoto, me leo hasta los pies de página, las dedicatorias, ya yo sé de dónde proviene el arte de esta carátula, en fin, todo lo que está impreso en el libro yo lo leo, incluido las reseñas que hay en las contracarátulas. Y una de las cosas que siempre les he mencionado aquí a los integrantes del club es cuán difícil es juzgar un libro por lo que se escribe aquí detrás. Y creo que eso en gran medida responde a esto que nos mencionabas ahorita. La cantidad y el exceso de superlativos y de etiquetas o de primos hermanos que se le buscan a los autores. Este me sabe a Poe, este me sabe a no sé qué. Y si la otra persona no ha leído ni a Poe ni al otro, está perdido. Es decir, se ha perdido la originalidad y la profundidad a la hora de evaluar un libro por lo que es y no por lo que se parece a. Y creo que ese es un ejercicio, digamos, muy profundo que tiene que hacer el crítico. Uno sí puede mencionar, me recordó a tal o me recordó al otro, pero no debe ser el descriptor principal de un libro. Entonces, cuando Sí. uno lee, por ejemplo, esto aquí, se parece mucho a cualquier otra reseña, es decir, falta un poco De falta un poco, herramientas profesionales, realmente. sí, y de diferenciación entre una lectura y otra, de Sí. encontrar realmente el lenguaje adecuado para llegar a un libro. Sí. Entonces se me ocurre que con eso que nos decías respecto al arte, entremos al libro por allí, entremos a lo que es este libro, porque de alguna manera siento que cuando te oí hablar, estábamos hablando de lo que es esta novela en sí misma. Voy a hacer algo muy corto para los que no han comenzado el libro, para los que no lo han terminado y para poner contexto a lo que vamos a hablar luego, decir un poco de qué va esta novela y al tiempo contar un poco quién es Rachel Cusk y poder hablar con Winston de esta parte de lo que el libro representa en su aproximación a lo que es el arte en general y el papel del arte dentro de esta novela. Pues básicamente en esta novela tenemos una mujer que sabemos está en la mediana edad, la novela abre con una especie de crisis existencial de la mujer mientras viaja en un tren a París y años después la vemos ya viviendo
con su segundo marido en una tierra pantanosa que está alejado de todo lo demás, digamos en una zona remota. Sabemos que además esta pareja ha construido junto a su casa principal una segunda casa. Y ahí empieza mi primer conflicto con las traducciones. Yo soy un poco exigente con las traducciones y en inglés se llama Second Place. En español se tradujo como segunda casa, que sí, de alguna manera la segunda casa puede ser una de las acepciones de Second Place, pero realmente Second Place es mucho más amplio tal vez y creo que tú mencionaste eso en alguna Sí. de tus reseñas, Winston. En esta segunda casa, la pareja la ha destinado para recibir invitados que esta mujer, M, la conocemos solo por su inicial, convoca regularmente personas del medio artístico para que vivan una especie de residencia creativa allí y ella poder interactuar con estas personas. Ella, para no revelar mucho de la trama, pero digamos que no hay nada que no se pueda saber, o sea, no hay spoilers aquí al final, es una mujer que, a pesar de que está contenta con esta nueva vida, siente o nos deja ver que ha llegado a un punto de estancamiento donde necesita reconstruir quién es. Y la forma en que ella va a reconstruir ese ser de ella es con las irrupciones de terceros del medio artístico. Y en particular, ella quiere que un artista que fue fundamental o que le llegó profundamente, un artista plástico, durante su etapa más joven, vaya a ser uno de los visitantes de esta segunda casa. De lo que va la trama realmente es todas las rupturas que la presencia de este hombre, que lo conocemos por su inicial L, introduce en ella, en la manera en que ella se ve a sí misma y en la relación de ella con su hogar, con su marido y con su hija. Y bueno, digamos que al final casi que un poco la presencia de él no era lo que ella esperaba. El proceso aquí realmente no hay un argumento en el sentido tradicional de una trama, sino un conjunto, una sumatoria de reflexiones que esta mujer M hace a lo largo de este tiempo, de esta estancia de este personaje. De esto va la novela a grandes rasgos. Ahora, luego les contaré un poco de quién es Rachel Koski, por qué llegamos a esto, pero para unir con lo que Winston hablaba un poco ahorita del arte, de la función del arte, esta mujer sabemos que es una escritora, pero que tiene rato sin producir, y invita a un artista plástico porque de alguna manera ella percibe que este artista va a encontrar una forma de decirle o de representarle o de devolverle una identidad que ella está buscando. Y tenemos grandes reflexiones en torno al arte a lo largo de esta novela. Yo quería que habláramos un poco de eso, Winston, porque realmente me parece una novela exquisita en ese sentido, en el sentido de las reflexiones de Rachel Cusk realmente me tocaba leer a veces 2 o 3 veces una línea, porque en 2 o 3 líneas ella parece para mí casi que raya en la filosofía muchas veces sus reflexiones, no por ello diciendo que sean verdades, porque aquí todo es objetable, en este libro todo es objetable, pero sí creo que ella tiene una gran lucidez y una postura divergente respecto a muchos temas de los que hablamos hoy en día. Entonces, yo tengo varias anotaciones, pero me gustaría de pronto darte la palabra a ti primero respecto a cómo ves tú el papel, la función del arte, la función estética del arte en esa construcción de identidad, porque es un poco lo que hablabas ahorita. Es decir, un artista que se inserta hoy en día no puede ser ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Y creo que eso le otorga una importancia a veces casi que demasiada importancia a lo que es el arte en nuestra sociedad. Sí. En la entrevista en el artículo que yo publico en la revista, en W Magazine, yo abordo este punto porque es crucial. Voy a leer para no, yo digo lo siguiente, dice, empiezo con el párrafo anterior, dice, en segunda casa de H. Lawrence es L. De H. Lawrence, el escritor, ¿no? Dice, es L.
el pintor. Rachel Cusk quería escribir sobre artistas hombres porque asegura, comillas, su comportamiento suele ser más drástico que el de los escritores hombres, comportamientos extremos. Cierro comillas, punto aparte. En esa exploración del arte a través del comportamiento masculino en la novela, se dice que, comillas, el propósito del arte se extiende al propio artista como ser vivo. Cierro comillas de la novela. Sobre esto, Rachel Cusk cree que, comillas, el artista tiene un conocimiento respecto al arte que a veces no tiene sobre sí mismo como persona. Es parte del misterio del arte. El artista como ser humano no es la misma persona en calidad de artista. Esto entronca con lo que acaba de mencionar Alexandra en el sentido de que, por un lado, para esta mujer, vamos a ver, cada obra se tiene que defender por sí sola, aunque ella tenga otros libros en los que fue una trilogía y fue que fue completamente autoficción. Aquí ella hace otro ejercicio y va a una estructura y una narración más clásica que le permite desarrollar otros aspectos distintos a sí misma, que era lo que había desarrollado en sus 3 últimas novelas. Entre esos, la posición de la mujer hoy en día respecto a sus sentimientos y a sus deseos, que siempre han estado, pero unos u otro o los dos siempre han estado encorsetados de acuerdo a la sociedad en la que ha vivido, que ha sido una sociedad más masculina, con lo cual los dictámenes y coordenadas ha sido una sociedad masculina. Y la mujer ha tenido unas limitaciones para expresar sentimientos, deseos y pasiones en general, ¿vale? Eso por un lado. Con lo cual ella aquí va a tener, cree sentir algo hacia él, pero está casada ella, en fin, esas cuestiones de toda la vida, pues aquí están planteadas en una mujer moderna y también luego lo lleva al campo del arte, en la medida en que quería explorar ese desdoblamiento que ella considera que se da en los artistas hombres más que en las artistas mujeres, en el sentido de que el artista, aquí ya entro yo, eso es lo que dice la novela, con lo cual lo que dice la novela no es lo que piensa un autor, ya eso ya lo sabemos. Nunca, es decir, el artista, en este caso un escritor, no siempre respalda lo que dicen sus personajes. Habrá algunas cosas que sí, otras que no. En este caso, lo que hace la escritora canadiense es plantear, y si luego se dice que, luego como le acabo de leer, ella sí que cree que los artistas hombres se conocen poco a sí mismos como personas y conocen más su lado creativo, su beta, su yo artista. ¿A qué puede obedecer esto? Podría obedecer, todo está planteado más o menos en la novela y luego el propio conocimiento que tenemos todos los lectores, en el sentido de que siempre se ha dicho, digamos, que el hombre, el género masculino, siempre ha sido menos conocedor y menos explorador de su propia intimidad o de su propia psicología como individuo. Y siempre está más a lo colectivo, mientras que su némesis sería la mujer, que tiene siempre una mirada muy interior, logra conocerse a sí misma más que lo que puede hacer el hombre, el varón en general, y a su vez la mujer tiene una mirada más esférica sobre todo. El hombre no. Sin embargo, en la cuestión del creador, el varón logra desdoblarse para crear un personaje artista. Y en esa creación de ese personaje artista se lo ha dado la historia de la humanidad. Porque es que ese varón ha pintado, se ha salido de sí mismo para pintar, se ha salido de sí mismo para crear
obras maravillosas como Madame Bovary, Ana Karenina, por citar, ¿sí? Mujeres protagonistas, ¿sí? Otros mundos, se ha desdoblado, ha tenido la capacidad de explorar otros mundos, otras identidades. Las mujeres también, pero eran pocas las escritoras. ¿Por qué? Porque no las dejaban en resumen, no podían. Entonces el hombre seguramente ha podido, esto ya es una teoría peregrina mía, ¿eh? Ha podido desarrollar esas habilidades. ¿Significa que las mujeres no? Claro, lo que pasa es que las mujeres no las habían podido expresar numéricamente. Sí en libros, que numéricamente son inferiores, numéricamente, insisto, mientras que los hombres no, porque eso es otra cuestión. Entonces, esa es una cuestión que explora mucho la novela Segunda Casa, y por eso el place perdón, del inglés, que tiene más de una acepción y o connotación, es precisamente por eso, ¿no? La segunda casa, que alude a la casa de huéspedes que ella tiene en el jardín, a un segundo hogar que puede estar allí, una segunda casa afectiva, tengo mi marido, pero también empieza a habitar en mí ese alguien, que es este artista L, que yo he invitado. Está ese desdoblamiento del arte en sí mismo, es decir, soy yo como hombre, como varón, como creador, como persona, L, soy pero también en mí hay lugar para el otro, y ese otro es el artista. Entonces es como una caja, como una matriosca, donde se van metiendo muchas, y ese es el juego del place, ¿no? Para mí, el place. Claro, nosotros en español, en España se tituló Segunda Casa, no sé si en Colombia también Segunda Casa, Segundo Hogar, pero aludes a eso que tú bien decías, ¿no? A esas otros significados y connotaciones que le aporta mucha riqueza cuando uno va leyendo el libro, inmediatamente va asociando a esos otros places, otros lugares en los que estamos, ¿no? Yo quería, bueno, para no dejar pasar esa referencia tan importante que haces allí, Rachel Cusk toma prestada una novela previa, o un libro, porque realmente no era una novela, es como un libro de memorias, y lo encontramos al final, dice Lorenzo en Taos, escrito, que es la memoria de Mabel Dodge Lujan de 1932, cuando ella tuvo de visitante en su casa a el escritor D.H. Lawrence. ¿Qué hizo Rachel Cusk? Tomó prestado, y volvemos un poco a esto que hablabas ahorita, Winston, de todo ya está inventado, lo que hay es que ver qué más puedo decir respecto a eso. Y en una de las entrevistas ella menciona que tomó prestada esta estructura que ya existía para enfocarse menos en el relato y más en la reflexión, ¿no? En cómo ella, dentro de esa estructura que ya existía, cambiaba un poco quiénes eran los personajes e indagaba en unas reflexiones más propias de ella, ¿no? Sin que esto sea autoficción, que fue lo que vimos en la trilogía previa de ella, de la que hablaremos luego. Sí, de alguna manera, aunque no hay una reciprocidad entre M y ella, pues sí hay muchas cosas de lo que es Rachel Cusk ahí impregnadas en este personaje. Entonces, por eso vemos que M, Mabel, y L de D.H. Lawrence, y ella menciona eso que decías un poco, voy a reemplazar la figura del escritor por la de un artista, porque el artista logra ser mucho más, el artista plástico tiende a ser mucho más problemático en esa separación que hay entre creación y artista. Yo quería comentar un par de cositas acá. Por ejemplo, vemos que en esta búsqueda existencial de esta mujer, ¿por qué enfrascarse en ese deseo de que un artista la valide? O sea, ¿qué función tiene el arte para que yo necesite que un artista me valide? Me quedaron como esas reflexiones. Y de alguna manera, lo que ocurre con este personaje sobre el que ella se basa, que es Mabel, que ella, digamos, tenía relaciones con estas personas que ella habitualmente tenía en su casa, y tengo entendido, me corriges Winston, si tuvo una relación con D.H. Lawrence un poco convulsa allí, ¿no? Ella era un poco una devoradora de artistas. Es como si la mujer necesitara devorar
al artista para reafirmar una identidad, que es un poco lo que necesita este personaje M en esta novela. Yo aquí veo que ella tiene una relación ambivalente con el arte. Al principio de la novela, ella describe esa experiencia que tiene al mirar los cuadros, los paisajes de L en una exhibición, que es cuando ella queda absolutamente trastocada por la obra de este artista, y nos hace ver que el arte lo contrapone a la escritura, el arte plástico lo contrapone a la escritura, porque el arte es más visceral, es más directo, mientras que la escritura, menciona el personaje, tiene que ser intelectualizada. Entonces, digamos que hay un filtro entre esa expresión sublime que ella vive cuando está viendo el arte por primera vez. Pero más adelante en la novela, cuando nos habla de esta experiencia que ella tiene, apreciando el mural que aparentemente grotesco que L ha dejado en su casa de huéspedes, nos habla de que el arte es una serpiente. Entonces, digamos que de alguna manera es una relación un poco ambivalente entre, entre el arte como una experiencia sublime o el arte como una experiencia devastadora. Puede ser, hay como ambas caras allí, ¿no? Y nos Sí, hace ver que Tony, su marido, es la realidad y él, el artista, es lo irreal o lo aspiracional o el deseo. Digamos que, no sé, ¿qué opinarías tú respecto a esta apreciación, ¿no? Puede ser también algún peregrinaje propio mío, ¿no? sí, no, la novela esta es muy rica en todas esas relaciones binarias, ¿no? Eh, Justamente ahora voy a tener una entrevista con un diálogo con dos escritores que son Agustín Fernández Mayo, el español, y Socorro Venegas, la escritora mexicana. Cada uno ha escrito libros y el tema común es el amor. Cada uno es de temas distintos. Y Agustín, que le recomiendo mucho, le recomiendo, aprovecho para hacer la cuña publicitaria a Agustín Fernández Mayo, el libro, ¿qué? El libro de todos los amores se titula. En un momento él dice, nos recuerda que en Grecia, digamos que el concepto, lo digo, todo esto va a desembocar ahora con ustedes en el amor, que es lo que late en toda la novela de Segundo a Casa, Segundo Hogar. Al final, lo que está detrás es el amor. Luego ella ha puesto a otras máscaras, el arte, no digo máscaras en el sentido peyorativo, pero al final está el resorte del amor. Agustín nos recuerda que, digamos, en el mundo clásico, el amor como tal, como lo entendemos hoy en día, no existía. Existían dos palabras, y uno era eros, para determinar, como su nombre indica, el amor más pasional, lo sexual, lo erótico, todo esto. Y luego estaba agape, que era lo que está alrededor de la sexualidad, es decir, el sentimiento. A medida que la humanidad fue viviendo, nace el amor cortés. Digamos que él lo viene a relacionar en el sentido de que hay animales donde hay lenguas bífidas, la serpiente, ¿no? Una punta de una serpiente detecta unos olores X, la otra tal, y así, y en los cerdos y en los puercoespín, en las fosas nasales, una fosa detecta unos olores para tal cosa, la otra. Los seres humanos podríamos, no, podríamos tener una sola fosa nasal porque cumplen la misma función, al menos olfativamente. Luego ya científicamente ya me pierdo cuál es la función. Entonces, pero él juega con eso y además Agustín es médico. Entonces, es muy interesante lo que él plantea y me cabe perfecto en ese sentido. Porque nosotros, el mundo moderno, para entendernos, del mundo moderno entendido desde el Renacimiento, un poquito antes, hemos juntado esos dos conceptos del mundo clásico, de Eros y Agape, en uno solo, bajo el nombre, bajo el paraguas de amor.
Y entonces resulta como una cosa indisociable, donde prima, como herencia del amor cortés, lo sentimental y lo sexual se deja a un lado. Es decir, se deja supeditado o sometido frente a lo otro que sería lo sublime. ¿Con quién hablé? Un segundito. Ah, ya. Es que justamente ayer tuve la entrevista con una escritora, Margarita Leos, que sacó un libro en 6 Barral, donde hablamos de esto porque es como, fíjate cómo son las cosas, van coincidentes. Es que al final el amor es lo que termina vertebrando la gran mayoría de obras literarias. Entonces, el patrón es el sentimiento amoroso, y el sentimiento o la atracción o el deseo tendría que estar sometido a lo otro. Una cuestión que en el caso de la novela que nos trae, de la misma manera que el hombre, el pintor, se conoce poco a sí mismo, pero conoce muy bien al artista, es decir, a los dos. Ella sabe que Tony es jardinero, ama su casa, pero siente una pulsión erótica frente a él. Ella también se encuentra en ese camino que se bifurca, ¿por dónde cojo? No puedo tener las dos cosas, según ella, ¿sí? En el imaginario colectivo universal, en general, las mujeres, al parecer, tienden a unir eso en uno solo, donde la primacía es el sentimiento amoroso y lo sexual está condicionado a lo otro. En el género masculino, sí, al parecer, hay esa bifurcación y no hay mucho conflicto. Yo puedo querer a alguien y a su vez puedo tener relaciones sexuales con otro sin que eso menoscabe mi amor por ella o por él. En la mujer eso parece que, en el imaginario, insisto, crea un conflicto. No, y es lo que estudia Rachel Cusk en esta novela también. Al final ella dice, pues no me quedo ni con lo uno ni con lo otro. Pienso en mí. ¿Qué quiero yo? Me refiero a la protagonista de la novela, ¿no? Que luego también es una especie de alter ego, no exactamente, pero es una especie de alter ego de ella, donde al final dice, tengo que pensar en lo que quiera yo, punto, al margen del que dirán. Con lo cual está igualando sus deseos y sus derechos frente a lo que se ha masculinizado en los últimos milenios en la humanidad. No sé, igual me he enredado mucho, pero bueno, No, no no, sé. no, está muy elocuente. Realmente sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en últimas es un deseo de la protagonista de encontrarse identificada en el amor con Tony y no lo encuentra, y tampoco lo encuentra con él, porque ella es invisible ante ambos, pero de alguna manera ella es invisible para sí misma también, ¿no? Ella no se ve a sí misma. Y eso tiende a cruzar a lo largo de la novela. Como sé que ya te tienes que ir en breve, Winston, quisiera saber si alguien quiere hacerte una pregunta. Sí, alguna pregunta rápida con encantado de la vida, sí. ¿Quieren escribirla por el chat o alguien quiere abrir el micrófono? Aquí hay varias en el chat, pero las puedo leer, pero no sé si alguien Sí, quiera. si alguien quiere verbalizarlo, que lo verbalice o la lees, Alexandra. Perfecto. Bueno, ¿algún valiente? Bueno, em, dice aquí una pregunta. Bueno, creo que te va a costar, vas a tener que hacer una respuesta concisa porque creo que da para mucho esta pregunta, pero dice, hay mucho por aprender de literatura y me gustaría que nos regalaras una guía rápida para evaluar las obras que leemos por gusto. Pues no sé, Milagro, si quieras precisar un poquito, evaluarlas a nivel, ¿en qué sentido? ¿Evaluar tu experiencia o evaluarlas respecto a otras obras? Como para puntualizarle a Winston tu pregunta. Hola, ¿qué más? ¿Cómo Hola, estás? Milagros, ¿qué tal? Hola, Winston. No, lo que pasa es que, a ver, estamos en un club de lectura donde cada mes, pues, nos aventuramos eh, a aprender muchísimo, porque, bueno, salimos de nuestra zona de confort, de lo Sí, conocido y todo claro. el cuento. Pero a veces queremos como tener una idea más profunda de las obras, no solamente del club, sino si leemos otras,
como también para seleccionar, ¿ya? ¿Qué será mejor? No solo por publicidad, por moda, porque esto es lo nuevo, porque mira, pues las reseñas, lo que decían ahorita. Entonces, y cómo se vende todo pues en internet y por todos los medios, sino uno también como saber a veces seleccionar Sí. qué es bueno, qué no es bueno, no Va. solo por reseñas. Sí. Aquí hay dos o tres cuestiones, Milagros. La primera, uno tiene que leer por gusto. Sí, exacto. No debemos condicionarnos a que si tiene que ser algo más comprometido con la realidad, o si tiene que ser más político, o que tengo que tomar más conciencia con el medio ambiente. Por supuesto, si el gusto realmente, el gusto viene del, para simplificarlo y ponerlo en dos, digamos, como veíamos una novela, al final es cabeza y corazón. Al final, el arte para disfrutarlo es corazón, no cabeza. Como quien escribe al final. Cuando un escritor antepone sus ideas, sean las que sean, políticas, religiosas, si quiere, digamos, evangelizar o hacer, evangelizar me refiero a no religioso, sino llevar a cabo cualquier idea suya con algo. Cuando antepone eso frente a la pasión, la obra no triunfa, no suele salir adelante. Siempre será una obra, pero no alcanzará la calidad que él querría, porque lo que al parecer hace que una obra, y aquí ya es en cualquier expresión artística, se levante del suelo, por decirlo así, es el gusto y el placer y la pasión que tiene ese creador frente a la obra. Cuando se intelectualiza, perdón, cuando se intelectualizan muchas, digamos, una prueba son las dictaduras donde hay tantos creadores muy buenos al servicio de un gobierno y o de una idea. Esas obras pueden estar bien, pero les falta algo. ¿Qué les falta? Alma. Todo lo que crea el ser humano tiene alma. Llámelo alma, llamémoslo duende, llamémoslo espíritu, llamémoslo X. Porque le estamos insuflando un algo. Y no estoy aquí hablando de mística, no. Hay un algo en esas obras que el creador va plasmando allí. Entonces, si eso lo hace un creador como lectores, en este caso, tenemos que disfrutar lo que estamos leyendo. Que yo quiero leer algo de medio ambiente o de política o de no sé qué y me siento a gusto. Bien. Pero también hay lecturas que son para el intelecto. Pues también hay que hacerlo porque quiero aprender. Lo hago por eso. Pero el placer, en el sentido, el ocio, como llaman los griegos, como aporte, es un gran aporte, valga la redundancia. No hay ninguna lectura mala. Ninguna. ¿Qué pasa? Que en la medida en que las lecturas más sencillas vamos escalando, digamos, a estructuras un poquito más sofisticadas, automáticamente nuestro cerebro nos va pidiendo y vamos aprendiendo. Pero no es algo que aprendamos de la noche a la mañana con esta coordenada, sino que el propio cerebro, nuestro propio cuerpo, nos va pidiendo esa cosita un poco más sofisticada. ¿Cómo llegamos a esas obras, cuentos, novelas, poemarios, lo que queramos, un poco más sofisticadas? Empezando por lo básico, hay que empezar a leer lo más sencillo, que pueden ser los bestsellers, que son buenísimos y que están en la novela, pero que tienen menos sofisticación en estructuras, por ejemplo, que suelen tener. Ojo que hay otras. Entonces, cuando entran ya en ese nivel, el lector va a ir descubriendo. Los lectores vamos descubriendo y vamos aprendiendo y vamos encontrando esas claves donde se nos van apareciendo retos y vamos entendiendo que hay dobles mensajes en las obras. Y entonces ya queremos más. Entonces, como el niño que tiene el reloj o la radio y quiere saber de dónde viene la voz, pues va a desbaratar la radio para ver de dónde viene la voz. Desbarata y ya nadie volverá a arreglar el radio, claro, la radio, el aparato. Pues con los lectores lo mismo. Es tratar de imponerse entre comillas, poco a poco, pues estos libros, pues, por ejemplo, Segunda Casa. Claro, esto no lo podemos homologar a otros que pueden ser de lectura más fáciles.
Sí, exacto. Es un aprendizaje poquito a poco. Hay otro libro que les recomiendo y cierro con una recomendación y es, igual ya lo han leído y es, lo que pasa es que es de la misma editorial, Libros del Asteroide, pero que es una novela preciosa que se llama, es de Maggie O'Farrell. Hamnet. Ya. ¿Ya la vieron? En el club no la hemos leído aún, no. ¿Cuál es? Hamnet. 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 Ok. Es una novela, también, si quieren, hago cuña publicitaria de mi magazine, también está una entrevista con ella en mi magazine, con Maggie O'Farrell. Fue el libro del año para mí el año pasado. Fue elegido por Europa Magazine como la mejor novela del año, o libro del año, fue esta de Hamlet. Y es una obra que dialoga con Shakespeare, no les digo más. Y escrita de una manera exquisita. Y yo creo que es sencilla, es decir, no es complicada. No, porque la sola belleza de la escritura y de las imágenes, yo creo que les va a gustar. Y luego la historia que se va metiendo ahí, la mujer, los hijos, la peste, pero no porque la peste de ahora, no, la novela ya estaba escrita antes de pandemias, sino que coincide porque es basado en hechos reales, medio de hechos reales, y luego cómo desemboca en Hamlet. No les digo más, es muy bonita, les recomiendo esta novela, Hamlet. Gracias, Winston. Bueno, gracias, chao. Chao. Winston, bueno, no sé, ¿tenemos tiempo? Ya tienes que despedir. Una pregunta más y Perfecto. tengo que verme con estos dos escritores. Aquí te ponen por escrito, dice, a nivel de crítica, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha dicho Rachel Cusk sobre la muerte del yo, que es algo tan característico de la novela, y el enfoque que hace en los otros, viniendo de su técnica de escritura en su trilogía A Contraluz, Tránsito y Prestigio? Podemos decir que eso no estaba inventado a nivel del género de la novela. Quiero tratar de entender la pregunta. No sé si quien la posteó se está refiriendo a que ella ya no quería escribir más desde la primera persona o desde la autoficción. No sé si nos quiera precisar un poquito la pregunta. Hola. Sí, Hola, hola. exactamente estaba hablando del tema de la primera persona, porque pues como vimos en esa trilogía, bueno, yo apenas me leí los 2 primeros libros, ella se enfoca mucho en las personas que tiene alrededor y exacto, y luego ya termina a través de esa mirada de los otros contándonos un poco de su historia. Como narradora, pero quería saber si a nivel, pues como ya habíamos comentado antes, de que todo estaba inventado pues en temas de técnica. ¿Cómo ves tú como crítico que esa muerte del yo, como ella dice, afecta de pronto a tu opinión sobre la novela? Bueno, una precisión. Yo no soy crítico literario. Yo soy un periodista que le encanta escribir todos los géneros periodísticos, reportajes, de hecho yo me empecé en El Espectador y en El Tiempo con reportajes, crónicas sobre todo. Es decir, textos más o menos bien escritos, que tengan un aliento narrativo, tal y cual y pascual, y luego especializado en literatura. Y yo lo que hago es dar, evidentemente yo elijo entrevistar a M.H. O'Farrell porque he leído otros autores y me parece que es un libro maravilloso que vale la pena leer, entonces hago una entrevista con ella. A través de una técnica de la entrevista, a mi manera, le voy dando al lector las herramientas de por qué este libro vale la pena leerlo, tanto con comentarios míos, pero sobre todo a través de la propia voz del autor, donde yo le voy sacando, sin que ellos se den cuenta, cómo es esa dinámica de la novela, del libro o de la temática y tal. Porque luego, además, una cuestión es que en mis entrevistas siempre no hay, es decir, yo hablo muy poquito del argumento de un libro. Un creador, sobre todo un escritor, simplemente utiliza argumentos en sus 10 libros, 8, los que tenga, o sus cuentos, lo que sea, para hablar de los 2 o 4 temas que le interesan. Nada más. Un escritor tiene 4 o 5 temas, me da igual el número, sin que sea consciente de ello, y luego esos temas busca darle salida
a través de novelas que tienen este argumento, luego este otro, luego otro, pero siempre coinciden con eso. Eso, por ejemplo, cuando entrevisté a Vargas Llosa hace como 6 años en Lima, le decía, bueno, sus temas son este, este y este. Y se quedó así. Y yo, ¿por qué? ¿De dónde cree que le vienen estas obsesiones? Por tal? Y entonces, pues no lo había pensado, porque al final, pues Vargas Llosa, los escritores se dedican a escribir. Yo no es que hago ni de psicoanalista ni de psicólogo, pero sí voy detectando, tengo la mirada cósmica para saber qué conecta unas novelas con otras en un autor. Pues hay unos puntos comunes que son estas temáticas. En el caso, entonces, mis entrevistas van a los temas. ¿Qué hay detrás de estos temas que esconde, entre comillas, el autor? ¿Vale? En el caso de esta señora, de la canadiense, ella ha utilizado su vida, sus vivencias, que hoy en día se le llama autoficción, desde los años finales de los 70, ella no, es decir, ni ella, la autoficción sí, toda la vida ha existido. No se conocía con ese nombre, había menos, tal y cual y pascual, bien. Pero donde el autor realmente ni siquiera sea un alter ego, sino que sea la voz en primera persona, pues ya se había hecho muchísimo hombres y mujeres, y ella ha utilizado aspectos de su vida dramáticos en el sentido de que son un drama, desde el divorcio, no sé qué, y luego su separación, su divorcio, su desamor, y todas las vivencias de cómo ese desamor, ¿cómo se dice? Resquebraja completamente su corazón o todos sus sentimientos, lo va contando más o menos en su trilogía, ¿sí? Agotado ese filón, porque ya lo cuenta y ya superé esta etapa. Entonces, la ha agotado para ella hasta ahora. Es lo que ya he dicho. La autoficción como tal no se va a acabar porque como siempre ha existido, siempre existirá. Entonces, en ella, con este segundo hogar, lo que ella hace es que deja la autoficción, crea una especie de alter ego y crea una novela en la línea más clásica para hablar de ¿qué? De los temas que toda la vida le han interesado y que han estado reflejados en su trilogía que era la autoficción. El amor, la búsqueda, la pasión, el deseo, en el arte. ¿Aquí cómo? Aquí en una novela que es ficción. Pero se dan cuenta que son los mismos 3, 4 temas al final. De acuerdo, Vale. completamente. Muy bien. Winston, bueno, yo quiero agradecerte y creo que puedo agradecerte en nombre de todos. Ha sido maravilloso escucharte realmente. Ojalá haya más oportunidades de tenerte como invitado. Tienes una mirada em, muy amplia respecto a la lectura. Más, digamos que me gustaría hablar del ejercicio de la lectura, porque presumo que ante todo eres un lector. Y luego viene el periodismo. Tienes que leer bastante y creo que definitivamente tu trayectoria te ha dado como esa mirada tan global respecto a lo que se produce hoy en día. Y de verdad que ha sido maravilloso. Creo que tenemos tela para cortar y bueno, aquí nos quedaremos los demás Bueno, hurgando en la minucia de la novela y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio y que se repita. gracias Alexandra, gracias a todos que lean, ya han leído por supuesto Segundo Hogar y eso, y lo que comentaba Milagros es leer libros que de repente a ver es tal y cual y van descubriendo, es un ejercicio de poco a poco. Así Y es. Hamlet, cuando puedan lean a Hamlet. Sí, está en nuestra lista, está en Yo nuestra creo que les lista. va a gustar Hamlet. Sí. Sí, Muy sí. bien, Bueno, buen resto de semana entonces. lo mismo, Winston. Adiós. Adiós. Bueno, los invito a los que nos quedamos, si alguien me quiere acompañar en la pantalla o, o si quieren mantener sus pantallas apagadas o alguien que quiera intervenir, nos queda pues un ratico y si les parece, conversemos un poquito más acerca de algunas particularidades de la novela. Creo que hemos abordado muchísimo ya en la conversación con Winston, pero nos faltan algunas cositas y bueno, si hay alguien que quiere de una vez plantear una pregunta o sigo un poco yo la línea de lo que tenía preparado. Quería pues contarles un poquito, lo hemos hablado muy por encima, pero creo que es importante decirles un poco más para los que no lo saben de quién es Rachel Cusk.
de alguna manera ya eso ha salido a relucir en la conversación. Ella es una escritora canadiense, pero realmente es de muchas partes a la vez porque fue criada en los Estados Unidos. Desde 1974 vive en el Reino Unido, o sea que se fue, digamos, como en sus años jóvenes, ya emigró y hasta hace poco, a raíz del Brexit, decidió fijar su residencia en París. Y de alguna manera a lo largo de estos años, su producción literaria, como decía Winston ahorita, ha gravitado en torno a temas que se repiten a lo largo de sus novelas y uno de ellos, quizás el más importante, es el rol de la mujer, la feminidad y el ser mujer en nuestra sociedad. Y obviamente ese ser mujer en relación con los otros. Ella en el 2001, ya tenía unas novelas previas, pero en el 2001, digamos, publica una especie de memoria, ensayo, llamada A Life's Work, no sé cómo, ahorita no recuerdo cómo lo tradujeron al español, donde habla acerca de su experiencia con la maternidad y fue tan descarnada la forma en que ella lo plantea, es decir, atreviéndose a decir cosas que normalmente están bajo la mesa en las experiencias de las mujeres con la maternidad. Y luego con Despojos, en 2012, la publicación en inglés fue en 2012, pero apenas hasta creo que el año pasado fue que hubo la traducción al español acerca de lo que implicó para ella su divorcio. Ambos libros, que son centrados en su vida, causaron, digamos, un rechazo por una parte de la crítica y por una parte de los lectores, porque volvemos a lo mismo, se había atrevido a decir algunas cosas en torno a lo que era ser mujer y ser mamá y ser mujer y enfrentarse a un divorcio que causó, digamos, gran revuelo. Sin embargo, luego de Despojos, publica la trilogía A Contraluz, que los 3 tomos se publican entre 2014 y 2019, como decía Winston ahorita, es una trilogía que es autoficción porque el personaje principal básicamente es la escritora, y lo que ocurre, digamos, ficcionalizado a lo largo de estos 3 episodios es su ruptura. Desde el primer libro vemos que ya hay una ruptura familiar y lo que ocurre posteriormente. Esta novela, Segunda Casa, fue nominada al Premio Booker 2021 y yo quería pues comentarles un poco que lo que decía, volviendo un poquito a la pregunta de Milagros ahorita, de más allá de lo que proponemos aquí en el club, ustedes independientemente, ¿qué herramientas las que todavía sienten o los que todavía sienten que les es difícil llegar a libros que son de su interés? ¿Cómo llegar a eso, no? Y yo creo que a veces también hay un poco de serendipia o de azar. Yo, a finales del año pasado, que salió la lista de los nominados al Premio Booker, estaba de viaje, yo sabía que esos eran libros que todavía no se conseguían en Colombia porque no habían sido traducidos. Incluso algunos de ellos habían sido leídos por los jurados del Booker, pero todavía estaban en proceso de impresión, es decir, ni siquiera habían salido a librerías en el mercado anglosajón. Y llegué a una librería en los Estados Unidos a buscar uno de los que estaba nominados, un autor que a mí me encanta, que se llama Richard Powers, cuya novela Asombro, creo que la tradujeron al español, pero ahorita no estoy, Bewilderment, pero no estoy segura de la traducción. Y la llegué a buscar y llegué a una librería de estas de barrio, pequeña, se había mudado a raíz de la pandemia, y la llegué a buscar y bueno, le pregunté al librero, mira, estoy buscando este libro. Me miraba y me decía, como que no. Entró en su computador, me dijo, no, es que todavía no la han publicado, pero ya veo que como estás buscando ese, te puede gustar este. Y me dijo, te lo presento. Y me dijo, Rachel Cusk. Y yo le dije, no, pues nunca había oído de ella. Me dijo, no, tienes que leerla. Este es el primer libro de su trilogía. Y yo quedé maravillado con esta lectura. Cuando, digamos, una persona le recomienda tan vehementemente a uno un libro y que aparentemente me dice, si te gusta este, te puede gustar lo otro. Y dije, no, pues me lo voy a llevarlo, porque puede pasar es que no me guste. Y efectivamente, me lo llevé
Y empecé a leer un par de páginas, pero bueno, ya regresé, lo dejé en mi mesita de noche, y a mí me pasa que a veces leo un poquito de esto y un poquito de lo otro. A los días siguientes estoy viendo una película en Netflix que a los que les gusta el mundo de los libros, la película no es que sea la gran maravilla, pero indaga en este mundo de cómo se publica un libro y de las minucias del mundo editorial, y es acerca de, se llama Mi año con Salinger, algo así creo que se llama en español, y es una pasante que en la década, creo que esto vendría siendo como los 80 tal vez, no sé, está haciendo una pasantía en una casa editorial que su cliente más importante y quizás el único es J. de Salinger. Entonces se maneja con un sigilo porque, bueno, Salinger ya sabemos que se fue a una finca, quién sabe no sé dónde, para que nadie lo molestara. Y en medio de la película, que está un poco lenta, pero bueno, ahí voy, de pronto, en una cena que está teniendo la pasante con su editora y un grupo de personas, una de las interlocutoras y empieza a hablar ampliamente es Rachel Cusk, es decir, un personaje de la película Rachel Cusk. Y yo tengo el libro al lado de mi mesita de noche y dije, no, esto no puede ser. Esto como que es un poco de serendipia. Entonces, a lo que voy con esta anécdota es que muchas veces parte del ejercicio de encontrar libros es arriesgarse, ¿no? Y llegar y que el librero recomiende, o en una mesa, encontrar un libro, nos llamó la atención y arriesgarnos un poco, como cuando comenzamos a ver una película y no sabemos qué va a pasar. Y bueno, no sé si quieren que hablemos un poco de la novela. Yo quería que abordáramos el estilo de la escritura y un poco los temas. Para los que ya la pudieron terminar, digamos que esta novela en particular, Segunda Casa, aunque está en primera persona, pero el recurso que utiliza Rachel Cusk, que es una conversación que ella está teniendo con un tercero, del que solo sabemos se llama Jeffers. A mí me pareció muy interesante la utilización de este recurso, porque aunque pareciera ser un monólogo dirigido a un tercero, los eventos no se narran mientras están ocurriendo, sino que cuando ya todo ha pasado, este personaje, la protagonista M, le empieza a contar a este tercero lo que ha ocurrido. Y me parece una forma digamos, creativa de poner distancia entre lo vivido y la reflexión de lo vivido. Al contarlo, digamos, una vez ya ocurrió, la escritora se permite generar una reflexión, y por eso, digamos que de alguna manera esto consideraría yo que es una escritura confesional, ¿no? Porque es una manera del personaje principal reflexionar sobre los episodios vividos, y aquí vemos que hay una gran profundización, como decía ahorita, a nivel filosófico, de lo que es la existencia, de lo que es la relación con los otros, de lo que es el matrimonio, de lo que es el amor, de lo que es llegar como una mujer después de los 50 y sentir que ciertas cosas se le han ido pasando, e intentar recuperarlas. En este proceso, esta narradora, que a la vez es un poco también la mirada de Cusk, es una observadora de lo mínimo. Aquí vemos que sin demorarse en grandes descripciones, sí es una narradora de actos pequeños, es decir, lo cotidiano en últimas es lo que permite dibujar quiénes son los personajes. Entonces aquí desde el hecho de levantarse de la cama, de salir a dar un paseo, de sentarse a conversar, aquí ocurren una gran cantidad de actos mínimos que en últimas son los que suman la trama de la novela. Entonces no es que haya una gran trama, sino varias pequeñas tramas lideradas por este personaje, donde nos permite, a través de la voz de los otros y de la reconstrucción que hace de las conversaciones de los otros y de sus pensamientos acerca de eso, plantearnos sus posturas en grandes temas. Y bueno, no sé, quiero terminar de pronto mencionando como cuáles son estos temas que, como los que hayan leído algunas otras obras de esta autora, estarán presentes de una manera u otra. En primer lugar es la mujer, y digamos que este personaje M está en ese lugar de indefinición, o por lo menos lo percibo así,
entre su marido, Tony, que es un hombre bueno, silencioso, le gusta lo rutinario, las tareas domésticas, por decirlas de alguna manera, que son la manutención de su casa y de su pantano, ir a cortar leña, ir a pescar, el riego, pero que su silencio, el silencio de Tony, ella siente la invisibiliza, es decir, es como si ella se definiera por lo que los demás dicen de ella. Y esto es un comentario muy, muy importante dentro de la obra de Koski, es cómo las mujeres en gran medida están definidas por lo que la sociedad dice de ellas, ¿no? Por otro lado, tenemos una aspiración, un deseo de ella de ser vista por L, que es el artista plástico al que ella invita a pasar un tiempo en su casa, pero vemos que es un personaje sumamente conflictivo, porque es un personaje que, como hablaba Winston ahorita, es un personaje que el artista y el hombre están un poco disociados, ¿no? Y este L le hace ver expresamente a la protagonista, le dice, yo no te veo. Es como decir, no te veo porque en algunos de los comentarios incluso hace referencia a que ella ya no se ve mujer, que ya ella no es objeto de deseo. Entonces, al no ser deseada por él, ella no se ve, es invisible. Entonces, estamos ante una protagonista que se debate entre el amor y el deseo, pero se siente invisible de cualquier manera. Bueno, ya hablamos del papel del arte. También quisiera hablar de la significación del título, que tiene además una manifestación física dentro de la novela, y es Segundo Hogar. Como les dije, el título en inglés es Second Place, que al traducirse podría, una de las traducciones ser Segundo Hogar, pero una más amplia tal vez podría ser Segundo Lugar, porque segundo lugar podría hacer referencia al lugar, a un segundo lugar dentro de mi casa, pero segundo lugar también es como haber perdido la carrera y haber llegado de segundo, ¿no? O ser plato de segunda mesa, es decir, tiene unas connotaciones que tal vez son visibles, todas ellas dentro de la novela. Al principio de la novela, ella nos cuenta que cuando ella decide irse a vivir a este lugar remoto con su marido, donde nada más son ellos dos, uno de los acuerdos a los que llegan es que este lugar, que es esta otra cabaña que queda allí cerca, la van a convertir en un segundo hogar para allí poder tener visitantes que sean correspondientes al mundo artístico, a este círculo cultural, y de alguna manera ella, con esas interacciones de esos invitados, tener un poco esa comunicación o ese roce social del que adolece con su marido, con Tony. Entonces, digamos que allí la interpretación de ese segundo lugar o de segundo hogar se convertiría como en este espacio de comunicación adicional, ¿no? O de interacción social. Pero más adelante, hacia el final de la novela, luego de la estancia tan conflictiva que ha causado L, porque ella ha reaccionado ante la presencia de L, y no voy a entrar en más detalles para no dañarles a los que no han leído la novela, la presencia de L genera una gran cantidad de cambios y que la ponen a ella en conflicto con Tony. Hacia el final, su aproximación a lo que es este segundo lugar es de fracaso. Es decir, este segundo lugar empieza a representar para ella todo lo que ella no logró en la vida. Y una de esas cosas que no logró fue ser vista por este artista en esta oportunidad. Y bueno, quiero cerrar y les dejo a ustedes la oportunidad si quieren agregar algo. Hay una frase que no sé si todos la compartirán, pero me parece en cierto modo incluso, no sé si la palabra sea tierna, estoy en uno de los, bueno, esta es la edición en inglés, no sé si alguien tiene la edición en español ahí, pero está hablando luego de que ha tenido esta gran pelea con Tony y ella está reflexionando acerca de, digamos, la relación que ella lleva años construyendo con él. Él es un hombre sencillo, no dice mucho, pero sus palabras no son necesarias porque sus actos son más elocuentes. Y ella dice, cuando nos casamos, recuerdo
que confidencialmente el ministro me preguntó si yo preferiría que la palabra obedecer fuese retirada de los votos matrimoniales. Muchas mujeres hoy en día prefieren eso, dijo él, con una especie de guiño. Yo le contesté que no, que yo quería dejar la palabra obediencia allí, porque me parecía a mí que para querer a alguien uno debe estar preparado a obedecerlos, a obedecer incluso al niño más pequeño, y que un amor que no hace promesas de aquí, ¿cuál sería? Estoy traduciendo sobre la marcha, pero si alguien encontró la cita, me dice que no hace promesas de ceder, es, por tanto, un amor incompleto o tiránico. Estos son el tipo de reflexiones que hay a lo largo de toda la novela. Realmente no paré de subrayar en ningún momento, porque en primera instancia, cuando escuchamos de una mujer que ha sido, digamos, como Rachel Cosk, que ha hablado de la independencia y de la libertad de la mujer, la intromisión de la palabra obediencia pareciera que no es congruente con la narrativa, pero aquí digamos que ella le da como un giro a ese concepto y nos habla de que el amor es ceder. Y volvemos a lo que decía Winston ahorita, yo creo que en últimas, en esencia, esta es una novela acerca del amor hacia la pareja, el amor hacia los hijos. Aquí hace unas reconstrucciones de su amor con su hija, de su relación con su hija muy lindas, pero también del amor propio, ¿no? Y de cómo las mujeres tienen esta batalla permanente para lograr un amor propio en medio de una sociedad que tiene ciertas imposiciones. Entonces, hasta aquí llego yo y quisiera, antes de despedirnos, escucharlos a ustedes, sus comentarios, si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Hola. Okay. Pueden salir todas a la pantalla al tiempo. Pues mi intervención es muy cortica. A mí me llamó mucho la atención el club de lectura porque no había encontrado como un espacio donde se hablara pues de esta autora y me pareció muy útil, pero pues debo ser sincera y apenas compré la novela ayer. Ya había leído otros libros de la autora, pero para mi intervención es más como agradecer por el espacio y ha sido un aprendizaje y un espacio muy chévere sí, para ahondar como en la obra de ella, que también me parece muy buena, me parece bastante novedosa y bastante, sí, innovadora. Gracias. Bueno, bienvenida para que sigas acompañándonos en los siguientes clubes. Muchas gracias. Bueno, lo que yo quería decir era que desde hace rato yo sí sabía de la autora, pero nunca me atreví pues a aventurarme con un libro. Y esta novela, por momentos, el poco diálogo, porque casi todo es pensamiento, divagar y bueno, en fin, reflexión, se me pareció un poquito a Virginia Woolf. No sé por qué en el tema de tanta pensar y poco diálogo, por un momento se me pareció el estilo narrativo. Me gustó, me la leí rápido, a pesar de que sí, lo que tú dices, hay muchos pensamientos filosóficos, mucho que rayar, porque me encanta pues todas esas reflexiones que ella hacía de ella, del matrimonio, de la relación con la hija, con su mamá, pues todo lo que decía. Y no sé, porque es que soy como muy temerosa en eso de las trilogías, eso como que no me gusta mucho, pero sí me gustó la autora y me gustó el tema también. Entonces, maravillada, súper chévere. A mí también me gustó mucho. Me llamó sobre todo la atención la profundidad de ella, pues no solamente filosóficamente, psicológicamente, y sobre todo las relaciones, cómo profundizaba en las relaciones y cómo las describía, cómo ella las veía, que me hace pensar que esta
señora debe estar súper psicoanalizada, porque sí son casi que profundidades psicoanalíticas, digamos, porque sí, no, sí, eso sobre todo me llamó la atención y a veces era difícil como seguir leyendo, pero volvía al texto y cada vez pues me intrigaba más y me llevaba a descubrir cosas diferentes en en las relaciones entre ellos. Así que sí, y después de oír a Winston y pues todos los comentarios tuyos, pues sería bueno volverla a leer. Pues ya la estoy acabando, pero sí sería bueno volverla a leer. Sí, sabes que ahora que lo dices, de alguna manera la claridad mental de Rachel Cusk es digamos, casi clínica. Es una capacidad porque es que no podríamos decir que su estilo de escritura es frío, porque realmente ahí no hay frialdad, ella no es maliciosa ni distante en lo que narra, simplemente es implacable. Las cosas son como son y así fueron y no le pongamos arandelas. Yo me equivoqué en esto, hice mal esto, mi relación con mi hija es esto, este artista es esto, a pesar de que yo lo quiera ver diferente. Es decir, su personaje en medio de todo, en medio de su crisis existencial, es muy lúcida de su lugar en el mundo y de lo que está viviendo, casi que su autoconocimiento pareciera que es como su peor enemigo. Saber tanto de sí misma, ese permanente hilar delgado se convierte como se vuelve en su contra de alguna manera. Sí, sí, te lleva a sentirte muy identificada con ella, sí. O sea, a sentir lo que ella, pues como es esa sensación de que no valía nada porque él no la veía o era, la ignoraba completamente y ella sentirse tan mal con ella misma que a veces yo misma no quería volver a leer porque así me estaba haciendo sentir, ¿sí? Pero bueno, pero sí muy interesante y una escritora que no conocía y fantástica. Me alegro mucho y muchas gracias a todos los que se lograron conectar hoy. Les dejo el preámbulo de lo que será nuestro próximo libro. En el mes de junio vamos a leer, nos vamos a ir de Canadá, nos vamos a ir a Vietnam, vamos a leer, me van a perdonar porque no sé si lo estoy pronunciando bien, Nguyen Phan Khmer, y el libro se llama El canto de las montañas.